Bendiciones a todos. Les damos gracias por acompañarnos en Diestra en Casa. Hemos estado hablando de qué dice la Biblia acerca del coronavirus. Y una pregunta que he escuchado bastante en este tiempo es, ¿esto es señal de los últimos tiempos? La palabra nos dice en Santiago, en el capítulo 1, en los versículos 16 y 17, Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Yo te pido, Padre Celestial, que nos ayudes a entender tu bondad, la época de gracia en la que estamos viviendo, que nos prepares para los eventos por venir y nos des sabiduría, revelación por tu palabra y por tu espíritu para estar apercibidos y ser de bendición a aquellos que lo necesitan antes de tu venida. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y los que creemos decimos amén. La Biblia me dice que todo lo que Dios nos da es bueno, sin embargo estamos viendo muchas calamidades y como en la palabra nos muestra acerca de ciertos juicios que vendrán, juicios por causa de la maldad de los hombres, juicios que han abierto las puertas de destrucción al enemigo, juicios que van a venir específicamente durante la gran tribulación. Muchas personas están confundidas y están diciendo, ¿será que esto es lo que dice la palabra de Dios? Ahora, cuando hablamos del fin de los tiempos, necesitamos discernir realmente qué es el fin de los tiempos. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el primer sermón de la iglesia, el apóstol Pedro utiliza el pasaje de Joel, en el capítulo 2, hablando acerca de cómo el Señor derramaría de su espíritu en los postreros días, y él de hecho habla acerca de esos postreros días comenzando en el día de Pentecostés. Técnicamente, si nosotros observamos que son los últimos tiempos, es la edad de la iglesia, que comienza desde el derramamiento del Espíritu Santo hasta el rapto en el cual nosotros vamos a reunirnos con el Señor. Entonces, ¿estamos en los últimos tiempos? Ciertamente, hace 2000 años comenzaron los últimos tiempos. Pero la palabra también me advierte en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 1, el apóstol Pablo habla con su hijo en la fe y le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y cuando vemos esos tiempos peligrosos y realmente estudiamos ese pasaje al final del final, justo al final de los últimos días, y la Biblia nos muestra que son tiempos peligrosos, esa palabra también es traducida en otro verso de la Biblia, feroces en gran manera, no podemos evitar el pensar, ¿será que estos son esos tiempos peligrosos de los que habla la palabra de Dios? Ahora, hay muchas señales que se han ido cumpliendo. Desde el momento en el que Israel fue establecida como nación, ya el reloj profético de Dios fue puesto en marcha, ya hay una cuenta regresiva. La higuera que se había secado volvió a florecer. Y desde el momento en el que los judíos empezaron a volver, desde el momento en el que Israel empezó otra vez a florecer, el lenguaje fue tomado, las señales ya estaban activas. Entonces, ¿estas son señales de los últimos tiempos? Ciertamente, estamos viendo señales, pero la Biblia me dice que esto solamente es el comienzo. En Mateo, en el capítulo 24, cuando los discípulos visitan con Jesús Jerusalén para la última Pascua, ellos están sorprendidos por las edificaciones y le dicen, Maestro, mira todos estos edificios. Jesús, que es el creador de los cielos y de la tierra, no se sorprende fácilmente y él dice, ustedes ven todo esto, no quedará piedra sobre piedra. Y cuando ellos escuchan estas palabras, le hacen una pregunta, Señor, ¿cuándo sucederán todas estas cosas? ¿Qué señal habrá del fin del siglo y qué señal habrá de tu venida? Y Jesús se dispone a responder. Él quería que nosotros estuviéramos entendidos, que supiéramos los tiempos. Él no quiere que ignoremos acerca de los que duermen, Él quiere que estemos apercibidos como iglesia. Y Él le responde a los discípulos. Y la pregunta al comienzo era, ¿cuándo sucederán estas cosas? Parte de eso sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito invadió allí la ciudad de Jerusalén y destruyeron el templo y todo se quemó, el oro se fundió dentro de las grietas y él pidió a sus soldados que removieran piedra tras piedra para recuperar el oro. Pero ellos hicieron 3 preguntas, no solo cuándo sucederá que no quedará piedra sobre piedra, sino qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y Jesús lo primero que les dice en Mateo 24, versículo 4 es, mirad que nadie os engañe. Parece ser que va a ser una generación muy engañada, que el engaño va a estar a la puerta y que la gente de pronto va a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Dice también que habrán falsos cristos y falsos profetas, falsos caminos que supuestamente llevan a Dios, pero yo quiero decirle que solamente hay un camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por Él. Y en las señales continúa diciendo que habrán guerras y rumores de guerras, que se levantará nación contra nación. Y esto solamente será el principio de dolores. Y entre esas señales, él habla acerca de pestilencias, enfermedades, pestes, también hambrunas y terremotos. Pero dice Mateo 24, verso 8, y esto será principio de señales. Yo creo que ya comenzamos, pero la mayoría de esas profecías apuntan a la gran tribulación, donde estas cosas incrementarán. Sin embargo, el Señor nos ha dicho en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10,
que por cuanto hemos guardado la palabra de su paciencia, Él nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ciertamente a nosotros no nos tocará, porque esos juicios vendrán por aquellos que no han sido lavados de sus pecados, pero gloria a Dios, Jesús murió en la cruz y Él tomó el castigo de nuestra paz para que nosotros no tengamos que ser juzgados. El futuro de la iglesia es glorioso, el futuro de los creyentes va a ser de bendición. Hay un juicio que está por venir, pero nosotros no vamos a tener que pasar por eso, porque ya Jesús fue juzgado por nosotros, Él tomó nuestro lugar en la cruz. Y no vamos a ser juzgados 2 veces por un mismo pecado. Gloria a Dios por la obra de la cruz. En Lucas, en el capítulo 21, habla también acerca de estas señales. Me llama la atención que en el versículo 11 dice, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, enfermedades, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero cuando nosotros observamos el contexto, realmente es la gran tribulación. No está hablando específicamente acerca de nuestro tiempo. En el versículo 25 dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ahora quiero leerle esto también en otra versión, la versión de la palabra de Dios para todos, porque me llamó la atención algo que tiene que ver con el temor. Dice que la gente estará confusa y afligida, y más adelante dice la gente tendrá tanto miedo que se desmayará por lo que pasa en el mundo. Ciertamente esta es una época de temores, personas están afligidas, pero esto es solamente el comienzo, esto no se va a componer para el mundo va a empeorar, pero nosotros todavía vamos a tener una oportunidad. De hecho, el Señor, entre las señales y las profecías que ha hablado también algunas cosas, no solo en el mundo y en Israel, sino también en la iglesia. Él ha dicho que va a haber un derramamiento sin precedente del Espíritu Santo, que Él llenará de gloria su casa cuando venga el deseado de las naciones, y la gloria postrera será mayor que la primera, y en medio de ese mover, suya es la plata y suyo es el oro, va a haber un mover de finanzas para recoger la gran cosecha. En Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 7, dice la palabra, mirad cómo el labrador espera con paciencia el precioso fruto de la tierra hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Todavía no es el fin. Antes de que la iglesia se vaya, el Señor va a llenar de gloria, va a derramar la lluvia de su espíritu, va a haber un mover de señales, de milagros, de prodigios, va a haber una unción sin precedente para que la gente sepa que Él es Dios, porque Él quiere su cosecha, porque Él no quiere que ninguno perezca, Él no quiere que la gente se pierda, sino que Él quiere que todos sean salvos y puedan proceder al arrepentimiento y conocer a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos a las puertas del último avivamiento, estamos a la puerta de lo que Dios quiere hacer. La iglesia está siendo purificada y preparada, pero todo esto solamente es principio de dolores, y vamos a salir del coronavirus para levantarnos con poder, para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para exaltar el nombre de Jesús y que más personas lleguen a conocerlo a Él. Toda esa unción que el Señor va a desatar es para que seamos testigos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y la unción, primeramente, es para anunciar, para proclamar. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para predicar, para proclamar, para anunciar. Si vendamos a los cautivos, liberamos a las personas que están oprimidas, pero principalmente lo que debemos hacer es anunciar el nombre de Jesús. Jesús nos dio una tarea, y este es el tiempo de la gran comisión, este es el tiempo de predicar el Evangelio, y entonces vendrá el fin, dice la palabra, cuando haya sido predicado este evangelio del reino a todo el mundo. El Señor no solamente viene en una fecha, Él viene por una cosecha. Que el Señor les continúe bendiciendo, gracia y paz, participemos en la cosecha del Dios Todopoderoso. Bendiciones. Amén.